Alberto Patiela Noca. El tema que voy a presentar ahora es la fractura de cartílago de crecimiento. Bueno, vamos a iniciar con un repaso anatómico. Vamos a hablar sobre el cartílago de crecimiento propiamente. Este va a ubicarse en distintos huesos y sobre todo en las partes distales de estos. Por ejemplo, vamos a tomar este hueso como ejemplo, es el fémur. Este correspondería a un hueso inmaduro. Un hueso inmaduro, solo los huesos inmaduros van a tener los cartílagos de crecimiento o placas de crecimiento. Estos se encuentran, como decía, en partes distales del mismo y bueno, van a estar limitando o van a separar lo que es a este nivel la epífisis, va a separarla de la metáfisis, va a estar en medio de estas. Pero vamos a ver que tanto un hueso inmaduro como un hueso maduro en la estructura van a ser bastante similares, simplemente va a ser la presencia de cartílago de crecimiento que lo va a diferenciar, además de que este va a ser, como su nombre indica, el que va a hacer que este aumente de tamaño con el tiempo. Y vamos a ver acá, por ejemplo, en una radiografía se podría identificar como una línea más o menos radiolúcida, ¿no? Vamos a ver que el cartílago de crecimiento, como su mismo nombre indica, va a favorecer el crecimiento de hueso. Acá, por ejemplo, vemos, acá vamos a identificar la parte más distal del cartílago de crecimiento, considerando esta la epífisis, acá la metáfisis, y va a estar continuada con la diáfisis. Este nivel vamos a encontrar parte que está más proximal, podemos decir, hacia la epífisis, la porción que está encargada de la nueva formación de cartílago, seguida por lo que es el cartílago de crecimiento propiamente, y luego el cartílago que se está convirtiendo en hueso. Como vemos en la imagen, a este nivel es como, el proceso va a ser como que aumentar las células a este nivel para que el hueso aumente de tamaño. Este va a tener distintas capas. Acá podemos ver un diagrama que podría representar una placa histológica que vamos a ver distintas capas de lo que es el cartílago de crecimiento. La parte que correspondería a esta parte, la parte más distal, podemos decir, va a ser la capa germinal, va a seguir por una capa hiperplástica que, como su nombre indica, va a ser aumento de células. Luego hipertrófica, estas van a aumentar de tamaño, y luego vamos a tener una capa de calcificación que se va a conectar ya, va a estar más cerca a lo que es metáfisis, y ya los condrocitos que están siendo calcificados van a pasar a ser osteoblastos, que van a estar ubicados sobre todo lo que es a nivel de la metáfisis y van a continuar su maduración hacia diáfisis, ¿no? De esta forma van a aumentar el tamaño del hueso. Las fracturas de cartílago se van a dar sobre todo a nivel de lo que es la capa hipertrófica y la capa de calcificación. Un dato interesante también es que la placa de crecimiento va a dividir la vascularización, es decir, la vascularización de esta porción de la epífisis va a ser diferente o separada de la parte de la metáfisis. Por lo tanto, una lesión que provoque que haya una lesión, por ejemplo, de la vascularización epifisiaria, va a dañar, perdón, la epífisis además va a estar, la epífisis o la vascularización epifisiaria va a solventar de vascularización a las primeras dos capas, a la parte germinal, que es la que se encarga de producir células de hiperplásica. Por lo tanto, una lesión epifisiaria o vascular epifisiaria va a dañar a estas dos capas. Y una lesión que esté sobre todo dañando a vascularización metafisiaria va a dañar a las otras dos capas restantes, que eran la hipertrófica y la de calcificación. Es decir, una lesión epifisiaria va a provocar un detenimiento o una detención de lo que es la multiplicación celular a este nivel, por lo tanto va a detener el crecimiento. Y una lesión a nivel de la vasculatura metafisiaria va a provocar una falta de calcificación de los condrocitos que se están formando. También es importante indicar que si bien la placa de crecimiento está presente en distintos huesos, como vemos acá que están representados por las líneas rosadas, estas van a tener un inicio y también un cese de su complementación de su fijación o cierre de la placa de crecimiento va a ser diferente en distintos periodos, en diferentes porciones o partes del cuerpo, incluso porciones de huesos. Como vemos, va a ser el inicio en que esta placa se va a identificar su dosificación por radiografía
y en paréntesis encontramos cuando este va a completar su cierre. Vemos que es diferente, hay distintas edades, es decir, cada placa de crecimiento en distintas porciones del cuerpo va a iniciar y va a terminar su osificación en distintos periodos, pero se considera que van a estar cerradas en su totalidad o en la mayoría hasta los 20 años. En relación a la frecuencia, vamos a decir que estas fracturas de la placa de crecimiento van a representar entre 15 a 30% de las fracturas en edad pediátrica. En la mayoría, en más, de los 30 más del 30% de los huesos largos de los dedos de la mano van a ser los que se van a fracturar, es decir, su placa de crecimiento va a ser fracturada, va a estar seguida por las fracturas a nivel de radio y luego tibia y peroné. En relación a la edad, vamos a decir que mientras tengamos la placa de crecimiento, esta se puede fracturar. Entonces, esta está presente desde el nacimiento hasta hasta que se complete su osificación. Habíamos mencionado a los 20 años, pero también varía según sea un hombre o mujer. Se dice que en la mujer es antes, alrededor de los 18 años, y en el varón 21. Pero consideramos que mientras esté presente la placa de crecimiento, esta puede ser fracturada. Y habíamos visto en la imagen anterior que dependiendo del hueso, esta placa de crecimiento también va a variar en edad, ¿no? En la que esta va a completar su osificación, sea antes o después. En relación al sexo, se ha visto que entre los 0 y 16 años, por lo menos el 27% de las mujeres van a presentar una fractura de cartílago de crecimiento, a diferencia de los varones, que presentarían igual entre los 0 y 16 años hasta un 42% de fractura de la placa de crecimiento. Este, por ejemplo, puede aumentar hasta un 50% en las poblaciones. Se ha visto que la mayor incidencia de estas fracturas en este grupo va a ser, es decir, las mujeres a los 12 años y en los varones a los 15 años. En relación al mecanismo de producción, este puede ser tanto directo como indirecto dependiendo cuál va a ser la causa que vaya a provocar esta fractura. Podemos decir, y también va a depender el tipo de energía. Este puede ser alta o baja también dependiendo cuál va a ser la causa que vaya a llevar a la fractura. Por ejemplo, podemos decir que es una de alta energía, un accidente automovilístico, caídas de altura, deportes de competición, como a niños que practican o adolescentes que practican fútbol americano, el rugby, básquet, que puedan dar lugar a fracturas a nivel de la placa de crecimiento, pero también actividades recreativas que pueden, como manejar bicicleta, ciclismo, manejar patines, pueden provocar las fracturas de la placa de crecimiento. Esta se consideraría como una de baja energía. Se ha visto que hasta un tercio de las fracturas de la placa de crecimiento se deben a los deportes de competición, como he mencionado, fútbol americano, rugby, básquetbol, y hasta un 20% de lo que va a representar actividades recreativas. En relación a su clasificación, tenemos el sistema hecho por Salter y Harris, que va a clasificar las lesiones en 5 tipos. Estos van a ser de acuerdo a la trayectoria de la fractura, ¿no? Y además van a servirnos como pronóstico, es decir, a menor tipo de clasificación, es decir, los tipos iniciales van a tener mejor pronóstico, y los tipos finales, como el 5, van a tener peor pronóstico. Acá vamos a ver nuevamente, tenemos acá un hueso, la parte distal. Esta corresponde a la epífisis, que va a estar separada de la metáfisis por el disco epifisiario, o lo que es la placa de crecimiento. Vamos a iniciar con un tipo 1. El tipo 1 va a separar completamente la epífisis junto con la placa de crecimiento de la metáfisis. Y vemos pero que la metáfisis está intacta, ¿no? Este puede ser desgastado o no. En este caso, por ejemplo, estaría alineado, simplemente está separado. La de tipo 2, similar a esta, pero esta incluye una porción ya de metáfisis. Y esta a veces puede estar asociada como fracturas cominiutas, es decir, que haya una fractura de metáfisis pequeña o que a veces es muy difícil de identificar, pero el tipo 2, además de separar la epífisis y la placa de crecimiento, va a llevarse también un poco de metáfisis. La de tipo 3, igual se lleva una porción, en este caso no toda la epífisis, con una porción de la placa de crecimiento
pero vemos acá que la metáfisis está intacta. Acá vemos que hay lesión de la placa de crecimiento porque está separada, no seccionada. En la de tipo 4, como esta, como vemos en la 3, pero acá va a haber una parte que ya está incluyendo lo que es metáfisis. Es decir, incluye una porción de epífisis, una porción de placa de crecimiento y una porción de metáfisis. Y bueno, la de tipo 5 no incluye necesariamente una fractura, es decir, que se separa una porción del hueso, sino que va a ser una fractura por compresión, es decir, la placa epifisiaria que habíamos visto acá va a estar comprimida. Esa es muy rara, esta es muy rara, la más común es la de tipo 2, que le puede representar hasta un 75%, esta es hasta un 8%, y la de tipo 1 hasta un 1%, es bastante rara. Acá vamos a ver la misma clasificación. Vemos acá un hueso en la porción distal de la tibia, como acá el de tipo 1 está separado, la epífisis, la placa de crecimiento, vemos acá una línea radiolúcida más ancha, la metáfisis, y correspondería a esa línea. La de tipo 2, la habíamos mencionado que es similar al tipo 1, pero incluye ya una porción de metáfisis. La de tipo 3 incluye solamente una porción de epífisis, una porción de placa epifisiaria, pero va a respetar la metáfisis. La de tipo 4 ya similar a la tipo 3, pero en este caso se lleva también una porción de metáfisis. Y la de tipo 5, que es la por compresión, es la que va a comprimir lo que es la placa de crecimiento. Acá vemos lo mismo, un ejercicio, esto es normal, vemos acá la placa de crecimiento, que es identificable en la radiografía, vemos cómo se ha separado, correspondería a tipo 1, pero vemos, como les mencioné, esta de tipo 1 puede ser deslizada o no. En este caso ha perdido su alineamiento, por lo tanto podríamos decir que está desalineada, ¿no? La de tipo 2, que incluye metáfisis, la de tipo 3, solamente una porción de epífisis con placa de crecimiento, la de tipo 4, que incluye una porción de metáfisis, y la de tipo 5, que está comprimiendo la placa de crecimiento. En relación a su diagnóstico, tenemos tanto la clínica como la radiología. Vamos a indicar que va a haber presencia de dolor, está presente en respuesta a la presión a nivel de la que es la placa de crecimiento, que ha sido fracturada, por supuesto. Puede ser persistente, puede llegar incluso a ser severo. La deformidad también puede estar presente, imposibilidad de mover el área afectada, también la imposibilidad de sostener un peso o apoyar, como dice acá, va a despertar dolor el apoyar o sostener un peso a ese nivel. Va a haber inflamación localizada con edema, hinchazón, puede estar colorada también esta área. Y de gabinete es principalmente la radiografía. La radiografía simple va a ser la que nos va a ayudar con el diagnóstico, como hemos visto en la clasificación, como radiológicamente habíamos diagnosticado los distintos tipos. El problema con el diagnóstico de esta patología es que, por ejemplo, en el caso de las 5 que habíamos visto acá, no tan fácil identificarla inicialmente como estas otras, en este caso que es bastante diagramatizada. En la tipo 5, en la vida real, podemos decir que no es tan fácil identificar un tipo 5, por ejemplo, con la radiografía, pero se dice que para el diagnóstico, incluso basta con antecedente, por ejemplo, de algún trauma, que haya presencia de dolor a nivel de una placa de crecimiento, por la presencia de deformidad o incapacidad de movimiento, el dolor a la presión, incapacidad de sostener esa extremidad a un peso. Incluso a pesar de que, digamos, no identifiquemos una lesión radiológicamente, se inmoviliza y se continúa con el diagnóstico de fractura de placa de crecimiento y se evalúa después de la inmovilización a la semana, a las 3 semanas, y se confirmaría posteriormente el diagnóstico si es que mejora con esta medida, ¿no? En relación al tratamiento, va a ser también dependiente de los tipos que habíamos visto inicialmente. En el tipo 1 y tipo 2, como hemos visto, solamente hay la placa de crecimiento estaría prácticamente intacta, las porciones de hueso también.
simplemente con un yeso y una férula, es decir, con la inmovilización, se logra recuperar con mucho éxito. Lo mismo con la tipo 2, no hay lesión propia de lo que es cartílago de crecimiento, entonces no hay mucho problema, podemos decir. Simplemente es un yeso y una férula, pero hay que considerar, por ejemplo, en esta, que haya, por ejemplo, un deslizamiento, un desalineamiento que podría llegar a requerir una medida quirúrgica para alinearla. Lesiones que atraviesen el cartílago de crecimiento, que se extiendan a la articulación o no estén bien alineadas, que corresponden a las características de una 3 y una 4, que estamos atravesando el cartílago de crecimiento, de esta lesión de crecimiento, está extendiendo la lesión hasta la parte articular y, por ejemplo, en este caso el tipo 4, que no esté completamente en su lugar alineada la porción fracturada o el fragmento fracturado, pues sí, va a requerir un manejo quirúrgico con realineación, con clavos y tornillos. Estas porciones que han sido separadas deben ser acomodadas correctamente. Y esto para evitar que haya una malformación o el crecimiento continuo que tenga este hueso sea de lugar a una deformidad posteriormente. En relación al de tipo 5, como había mencionado, a medida que el mayor tipo es peor pronóstico. Acá vemos que si bien no hay fracturas así como en la tipo 4, tipo 5, con fragmentos óseos separados, el cartílago de crecimiento ha sido muy dañado. Entonces, puede ser manejado con yeso, con movilización, o incluso con cirugía, pero como mencioné, el cartílago de crecimiento ha sido bastante lesionado, por lo tanto, tiene peores secuelas en relación a la continuidad del crecimiento normal. En relación a las complicaciones, en su mayoría van a ser prácticamente tardías. Usualmente puede formarse un puente óseo entre estas, sobre todo en estos tipos, en que, por ejemplo, en caso de que no se alineen correctamente estas lesiones, puede formarse un puente óseo con tejido óseo eh, cruzando la línea de la fractura, ¿no? Esto va a impedir que el hueso se alargue y también va a dar lugar a que el hueso se encurve. Hay medidas quirúrgicas como el injerto cartilaginoso o graso que van a impedir que suceda esto y dar lugar a un crecimiento continuo. Pero como dije, por ejemplo, en el 3 y en el 4, un manejo adecuado sería el realineamiento y entonces lo que se esperaría sería que continúe de una forma correcta el crecimiento. Se ha visto también que la misma lesión estimula la multiplicación celular a nivel de placa de crecimiento, por lo tanto, una complicación va a ser un hueso lesionado que va a ser más largo que la pareja contraria, es decir, un miembro inferior más largo que derecho que el izquierdo, digamos. Entonces tenemos deformidad, que esto va a depender también mucho del tipo de hueso que se ha lesionado. Hay mayor deformidad en los huesos o los miembros inferiores que en los miembros inferiores. He visto que los miembros superiores recuperan de mejor forma que los miembros inferiores. También en la edad, si la placa de crecimiento ha sido dañada a temprana edad, es decir, que esa placa de crecimiento todavía era necesaria para que este hueso completara su crecimiento completo, pues la deformidad va a ser más marcada, ¿no? La artrosis va a estar también dependiendo, como hemos visto, de los tipos en los que la articulación está incluida en la lesión, por lo tanto hay riesgo de artrosis a largo plazo y por supuesto trastornos de crecimiento porque se está dañando la placa de crecimiento. Sobre todo el tipo 1 y tipo 2 no hay mucho problema. El tipo 3 debe manejarse adecuadamente el alineamiento y como hemos visto hay daño de placa de crecimiento, puede haber trastorno de crecimiento y el trastorno de crecimiento es más común en el tipo 5, pero también como les indiqué inicialmente, la de tipo 5 es muy poco común, 1% de los casos de fracturas de cartílago de crecimiento van a ser de tipo 5. Estos pacientes deben tener control anual, inicialmente sobre todo, por lo menos durante un año, los de tipo 1 y tipo 2, y los de tipo 5, por ejemplo, deben controlarse hasta la edad en la que se esperaría que esa placa de crecimiento se osifique y ver cuál es el patrón de crecimiento que está adoptando, ¿no? Y bueno, con esto concluiría la presentación y gracias por su atención. Ya, muy bien, Catherine. Solamente, digamos,
observaciones vamos a dar directamente. Estamos hablando, somos profesionales de salud, desalineamiento, eso no se habla, está desplazado, sería el término, ¿no? Entonces, después, ¿qué más? Cuando se habla del tratamiento, en cuanto a lo que era, perdón, decías tipo de energía media, alta, mediana, como nos has explicado, las lesiones del núcleo de crecimiento, el cartílago de crecimiento principalmente se da en menores de 20 años, niños hasta los 20 años, donde termina el crecimiento. Entonces, en los niños normalmente los huesos son bien tolerantes a las fuerzas que puedan presentarse, de flexión o compresión, pero para que haya lesión tiene que ser, por eso son normalmente accidentes de tránsito o deportes de contacto, como has dicho, que son de mediana energía. El patinar, bicicleta, eso no es baja energía, nada más eso aclarar, ¿ya? Después, en tratamiento se habla de todos los niños, la mayoría, el 90% de los niños, se trata con tratamiento ortopédico. ¿Ya? El tratamiento ortopédico que consiste es en la reducción cerrada e inmovilización con su yeso. ¿Ya? Entonces, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, se reduce y se pone su yeso. Si esta fuera la placa de control, se ve que no ha tenido una buena reducción, se opta por el tratamiento quirúrgico, que puede ser con tornillos o clavos, ¿no? Clavos, agujas de Kirchner. ¿Listo? Dentro de las complicaciones tardías están muy bien, pero agudas existen, como estoy diciendo, es de mediana o alta energía, entonces puede haber fracturas del núcleo del cartílago de crecimiento expuestas, ¿ya? Y eso es una complicación inmediata. Puede haber lesiones vasculonerviosas, entonces, esas son las otras, ¿no? Y finalmente, tardías, ya has mencionado la artrosis, todo eso. Entonces, la deformidad en ángulos de valgo, que ya hablaste. Está muy bien. Vamos, entonces, Michelle, por favor, o Brian Micheles, ¿no? Ya, dale. Sí, doctor. Ya se ve, ¿no? Sí, sí. Sí se ve. Ya. Bueno, buenas noches. Voy a continuar exponiendo el tema de síndrome compartimental. Bueno, ¿qué es el síndrome compartimental? Como es un síndrome, decimos que es un conjunto de signos y síntomas que van a ser secundarios al aumento de presión en una celda facial de un miembro que va a contener músculos, nervios y los vasos sanguíneos. Este aumento de la presión va a hacer que se disminuya la presión de perfusión capilar y el riesgo que se tiene con un síndrome compartimental es que se pierda la viabilidad de los tejidos. Bueno, en la introducción tenemos que su frecuencia tiene una incidencia anual de 3.1 por 100.000 habitantes y la mayoría de causas de este síndrome compartimental es el trauma, un 69%, y dentro del trauma tenemos fracturas de tibia en un 36%, lesiones de tejidos blandos en un 23% y fracturas de radio distal en un 9.8%. Esto ya nos hace pensar que si ya tenía antecedente de trauma, entonces podría ser una opción que sea un síndrome compartimental. En cuanto a la edad y el sexo, la presentación en el varón, la edad media de presentación es 30 años y en la mujer es 44 años y es mucho más frecuente en el varón. Tiene una incidencia de 7 casos por 100.000. En cambio, en la mujer tiene 0.7 por 100.000. Bueno, la localización, este síndrome compartimental va a estar en todos los lugares o espacios del cuerpo que contienen estos compartimientos.
que van a contener los nervios, los músculos y los vasos, y en el cuerpo hay 46 espacios. 9 se encuentran en el tronco y 37 en las extremidades. La localización más frecuente son las extremidades, siendo en los brazos, en la extremidad superior el antebrazo y en la extremidad inferior es la pierna. En el antebrazo es más frecuente que se presente en el compartimiento dorsal y en el compartimiento volar. En cambio, la pierna es más frecuente que se presente en un compartimiento anterior o en el compartimiento lateral. Bueno, la etiología la vamos a dividir en 4 grupos. Uno que van a producir la disminución del tamaño del compartimiento, que generalmente es por fuerzas externas. Otro, aumento del contenido del compartimiento, y por los traumas que se produce. Puede ser producido por iatrogenia y puede ser producido por inflamación, edema, especialmente en los síndromes compartimentales crónicos. Bueno, la etiología, que es la disminución del tamaño del compartimiento, vamos a tener en vendajes o yesos en las extremidades muy compresivos. Cuando se tiene quemaduras y las escalas de las quemaduras igual no permiten la expansión del compartimiento. Cuando se realiza torniquetes prolongados, también hay estos pantalones anti-shock. También menciona que ciertas posiciones durante la cirugía puede producir igual este síndrome compartimental. El aumento del contenido del compartimiento es más frecuente que sea por una hemorragia, y como ya vimos que en la mayoría es causado por trauma, por las fracturas, se encuentra en este caso por aumento del contenido del compartimiento. El paciente también puede presentar este aumento si tiene alguna coagulopatía, por ejemplo una hemofilia, o si el paciente está recibiendo algún tratamiento anticoagulante, antiplaquetario que predisponga al sangrado y llenado del compartimiento. Bueno, en lo que es la etiología de tipo inflamatorio y edema, se produce por ejercicio intenso, repetitivo y crónico, especialmente en el síndrome compartimental crónico. También puede producir las quemaduras eléctricas, la rhabdomiólisis, la resucitación, el síndrome de isquemia perfusión y también síndrome nefrótico y el tromboembolismo pulmonar. Todas estas situaciones pues provocan que se produzca edema y en ciertas regiones se pueda acumular y producir igual este síndrome compartimental. En la iatrogenia, en ciertas ocasiones se necesita inyecciones intraóseas o intracompartimentales y sin querer hacen que aumente la presión dentro del compartimiento. ¿Ya? Y la patogenia, ¿cómo es que ocurre? Por cualquiera de estas etiologías ya mencionadas, lo que va a pasar es que va a haber una disminución del retorno venoso con aumento de la presión intracompartimental y disminución de la presión arterial. El aumento que está comprimiendo prácticamente a esta presión arterial va a hacer que disminuya la perfusión capilar, y si disminuye la perfusión capilar hacia los tejidos que se encuentran en el compartimiento, va a provocar isquemia. Esta isquemia, si es que no se trata a tiempo, va a progresar y va a continuar con la necrosis, que se produce en la necrosis muscular y nerviosa en la unión neuronal, y en ese caso se va a producir una falta de respuesta a un estímulo nervioso por parte del músculo y va a provocar una contractura muscular o las secuelas permanentes, que sería la contractura isquémica de Volkmann. Bueno, cuando hay disminución de la perfusión capilar, hay opción de salvar todavía ese miembro mediante una intervención quirúrgica, que es la fasciotomía. Esta, si se hace en el momento adecuado, va a salvar el miembro, la funcionalidad del miembro, y además no va a dejar secuelas si es que está bien hecho. Bueno, la clasificación, como ya mencioné, es agudo y crónico. En lo que es agudo, es todas estas situaciones en el que paciente va a producir accidentes o otro tipo de situaciones, y los síntomas se van a presentar horas después.
Generalmente son unas 6 o unas 8 horas después, y más adelante vamos a ver cómo se presentan estos síntomas. Y el crónico, que ya tenía antecedentes previos de dolores y parestesias, y generalmente está relacionado a deportistas de mucho tiempo, en un 60% en su mayoría es corredores crónicos. E igualmente pueden llegar a producirte síndrome compartimental con la lesión isquémica. Bueno, el diagnóstico, bueno, el clínico, anamnesis, sería un interrogatorio guiado y ver el curso evolutivo de signos y síntomas, ver el paciente si ha tenido algún antecedente de trauma, si es que consume algún medicamento anticoagulante, si es que tiene alguna enfermedad, o alguna idea que nos haga pensar cuál podría ser la causa de ese síndrome compartimental, ver el curso evolutivo de signos y síntomas para definir si es agudo o crónico. Y en cuanto a lo que es el examen físico y evaluar los signos y síntomas, hay que evaluar 6 signos específicos que se presentan con el síndrome compartimental, que la menciona como las 6P. Estas 6P son pain, dolor, parestesias, pulse, leanness, palidez, parálisis y presión. En cuanto al dolor y las parestesias, pues son, podemos decir que son síntomas preisquémicos. En cambio, las demás los consideramos como signos y síntomas posisquémicos. ¿En cuánto tiempo vamos a presentar estos síntomas? Desde que se produce la lesión, se van a empezar a presentar 4 o 6 horas, algunos se van a presentar antes, otros se presentan después. Bueno, el dolor que mencionan los pacientes es un dolor intenso, y este dolor, a diferencia de las fracturas u otro tipo de lesiones, pues no va a ceder con la inmovilización. El paciente se va a quejar continuamente y no va a poder mover tampoco la extremidad afectada, porque el leve movimiento igual intensifica el dolor. El tipo de dolor que menciona es punzante y profundo. Las parestesias nos indicarían que ya hay una afectación nerviosa, y es esa sensación de quemazón, de hormigueo que sienten los pacientes, y es el primer signo en aparecer. Ya nosotros nos podemos dar cuenta que el paciente se encuentra en parestesia, porque al momento de la palpación el paciente no es capaz de distinguir 2 puntos específicos. Luego tenemos la presión, y a la presión vamos a ver que por ese aumento de volumen, ese aumento de presión, la extremidad se torna más voluminosa y la piel se pone tensa y brillante a la inspección, y mucho más si es que está con presión en mercurio. Al momento de la palpación, igual esa extremidad está demasiado dura, además acompañada del dolor y otros signos. Ya tenemos los otros signos, que son signos tardíos. Tanto la palidez, la ausencia de pulso y la parálisis ya son signos más tardíos, es de una isquemia ya prolongada. En cuanto a la palidez, se observaría una piel acartonada, al momento de la palpación se observa una piel fría, y esto ya, en los tres ya hay demasiada presión que está comprimiendo casi totalmente la perfusión capilar. La ausencia de pulso igual nos indicaría que hubo una evolución en cuanto a la clínica, porque al principio solamente se va a afectar el drenaje venoso, pero que si es que aumenta más la presión, entonces va a afectar luego a los capilares, después va a afectar a las arteriolas, y después afecta a las arterias mayores. En caso de que no sintamos ningún pulso, entonces ya podríamos pensar que está muy avanzado. Y la parálisis, que ya sería prácticamente el establecimiento, o se está estableciendo o se ha establecido la lesión mioneural, y el paciente ya no tiene ausencia de movimientos o es incapaz de moverse, y ya nos indicaría que está muy progresado este síndrome compartimental. El de gabinete sería la medición de la presión compartimental. Existen varios métodos para medir la presión, varios métodos e instrumentos, y lo normal es que sea de 0 a 8 milímetros de mercurio.
Si hacemos la medición y vemos que está entre 20 y 30 milímetros de mercurio, ya nos indicaría que hay una hipertensión compartimental con isquemia. Ese tejido está ya a punto de, bueno, no a punto, pero ya está en isquemia, está a un paso de la necrosis. Y ya si se encuentra mayor a 30 milímetros de mercurio, entonces ya es de indicación realizar la fasciotomía. De gabinete igual podemos pedir otros estudios, la radiografía simple que nos va a permitir si la causa de su síndrome compartimental es una fractura, como en el caso de la imagen se observa que todas las características clínicas que tiene ese miembro y vemos en la radiografía que esto se debe a la fractura y consecuentemente con la lesión vascular que hay, ¿no? La ecografía Doppler, la resonancia magnética nos va a permitir evaluar el hematoma que hay, la localización y cómo está distribuido. La arteriografía nos permite evaluar la integridad de las arterias y si se quiere evaluar la respuesta que tiene el músculo, entonces se utiliza el electromiograma. En cuanto al tratamiento y las complicaciones, bueno, el tratamiento ortopédico, el que está indicado es el tratamiento quirúrgico, pero en ciertas situaciones puede sí servir el tratamiento ortopédico o más bien ciertas acciones que disminuyan la presión en el miembro, como si la causa de ese síndrome compartimental es el yeso demasiado compresivo o un vendaje demasiado compresivo, entonces se hace eliminar o sacar, quitar toda la estructura que provoque la constricción y ver si la presión del compartimento está disminuido y ya se puede dar analgesia, oxígeno suplementario y si tiene hipotensión se puede corregirlo con soluciones parenterales. En caso de que el síndrome compartimental sea crónico, entonces se debe decirle al paciente que deje la actividad y los ejercicios repetitivos o disminuya intensidad, y algo que puede servir para aliviar un poco sería elevar el área afectada a una altura. Bueno, en el caso de este síndrome compartimental está indicada la fasciotomía. La fasciotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste precisamente en la incisión de este compartimento de la fascia que cubre a los músculos, nervios y músculos, nervios y vasos y los separa, ¿no? Entonces sería la sección para permitir que se expanda y vuelva a través de la perfusión capilar. Las indicaciones sería cuando ya tienen cuadro clínico positivo, tomamos la presión del área y vemos que la presión se encuentra mayor a 30 milímetros de mercurio y si las medidas anteriores de quitar el yeso y todo eso no funcionan y la presión sigue aumentando, entonces también está indicada la fasciotomía. Aquí vemos la fasciotomía del muslo, eso sería de la pierna con los compartimentos anterior y lateral. Como ven, son incisiones longitudinales profundas y tienen la finalidad de salvar la extremidad. Bueno, después de que se realiza la incisión, lo que se debe hacer es poner apósitos estériles, apósitos húmedos y poner un vendaje no compresivo. Y ya posteriormente ver a las 48 horas o 72 horas si hay viabilidad de la extremidad, es decir, si no hay tejido muerto. Si es que hubiera tejido muerto, entonces se realiza la debridación, pero si se ve que ya la extremidad está totalmente viable, entonces se puede continuar con el cierre continuo intermitente. Y eso sería la secuencia en cómo se hace este cierre continuo intermitente. Y por último, las complicaciones mediatas y tardías. Las complicaciones mediatas serían en el momento en el que no logramos intervenir en esa isquemia, se va a producir, como ya mencioné, la lesión mioneural, no va a haber estimulación muscular o no va a responder el músculo a la estimulación nerviosa y se va a producir una contractura y esta contractura se llama contractura isquémica de Bolma. También puede estar acompañado por un síndrome de aplastamiento con rhabdomiólisis,
con la liberación de todas esas sustancias que son nocivas, que pueden dañar el riñón o pueden dañar el corazón. También puede acompañarse con un síndrome de aplastamiento. En cuanto a la fasciotomía, también tiene sus complicaciones aparte. Podría ser que se infecte la herida, tenga una mala cicatrización o como una hipertrofia, una cicatriz queloide. Y como tardías podemos mencionar que se tiene ya la pérdida de la funcionalidad del miembro, que es irreversible. Esa sería la bibliografía y eso es todo. Gracias por la atención. Ya. Entonces, en cuanto a la presentación, ¿qué podemos aumentar? Más que todo, es aclarar dos puntos. La primera, que la etiología, dijiste que hay cuatro elementos, ¿no ve? Por disminución, aumento, por la iatrogenia y inflamación. Entonces, solamente aclarar para todos, para que quede esto, solo existen dos etiologías, la que aumenta el contenido y la que disminuye el contenido. Por ejemplo, aumenta una hemorragia, ¿verdad? Cuando el paciente es hemofílico, cuando hay una mordedura por víbora, entonces que es hematotóxica, que va a producir sangrado, entonces aumentan el contenido. Lo que dice la iatrogenia, por ejemplo, igual es aumento del contenido. ¿Por qué? Le ponen una vía, se infiltra y empieza a aumentar el líquido dentro del compartimento. Es como si, no es sangre, pero es solución fisiológica, ¿ya? O se hace una osteoclisis y esta se sale del punto óseo y empieza a llenarse de líquido, ya sea fisiológico o glucosado, pero empieza a aumentar el contenido de la extremidad. El inflamatorio, por ejemplo, por un golpe intenso que pueda tener, entonces igual aumenta el contenido interno. Entonces son estos tres, todos estos son parte del aumento del contenido. Y los que disminuyen el contenido principalmente son lo que ha dicho: vendajes compresivos, yesos compresivos, torniquetes, quemaduras por frío o calor que producen grado 3, que tienen una escara y esta comprime, disminuye el contenido, entonces ya el tratamiento será una esclerectomía, ¿no? En su momento. ¿Qué más? En cuanto al resto, estamos bien. Lo único decir, digamos, en cuanto a las 6 P's, no se mencionó en ningún momento la presión. Sí dijo a un principio, dice él, la presión es parte de los tardíos. No, la presión más bien junto con el dolor y las parestesias son los primeros síntomas. Si ves a un paciente que tiene su pierna con aumento de volumen, piel brillante, con flictenas, ese tejido está sufriendo. Entonces es la primera señal de alarma, la presión, una de las primeras señales. La más importante es el dolor al movimiento pasivo. ¿Qué quiere decir? Pongámosle que mi mano está con una férula de yeso negra, digamos. Entonces, si me puse el yeso, normalmente el paciente puede tolerar movimientos activos, solo mover la manito, los dedos. Le duele un poquito nada más, pero no es tan intenso. Pero si al movimiento activo le duele muy fuerte, le dices, a ver, espera un rato. Y haces la movilidad pasiva, lo mueves tú pasivamente, sin que le haga movimiento. Y si el dolor es intenso, aún en movilidad pasiva, está presentándose el síndrome compartimental. Y si este paciente está con yeso, hay que retirar el yeso y dejarlo en elevación y esperar, ver si ese dolor empieza a disminuir, ver si el adormecimiento de las parestesias empiezan a bajar, entonces vamos por buen camino. Pero si retirando el yeso no mejora, fasectomía, obviamente. No tenemos los equipos para medir la presión aquí en Bolivia, en el Viedma no lo tenemos. Así es que nosotros nos dedicamos más a la parte clínica. Evaluamos al paciente, revisamos y por esta razón, si llega hasta 30, si nunca va a llegar a 40 milímetros de mercurio o más, eso ya sería, ya estamos hablando de prácticamente una amputación de la pierna, ¿ya? Entonces lo normal es hasta 8. El síndrome compartimental se instaura cuando es mayor a 30, pero no llega hasta a tener 40, 45 milímetros de mercurio, y el dolor es insoportable, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a las complicaciones inmediatas y tardías, en cuanto a las complicaciones, el síndrome compartimental es agudo,
Entonces, las complicaciones que se dan antes de las 6 a 8 horas van a ser la necrosis muscular y la necrosis nerviosa, ¿ya? Entonces, y finalmente ellos pueden producir después de este tiempo, si se hace una fasectomía, pueden tener como el síndrome de aplazamiento que nos van a hablar ahorita, una liberación de mioglobulina y esta va a producir injuria renal, ¿no? Y listo. Pero luego las tardías, el síndrome de Wolfram es tardío, ya es una contractura, estoy en clases, porque el músculo no se molestes. fibrosa y por eso queda esa contractura en flexión, ¿ya? Entonces el Wolfram es tardío, ¿listo? ¿Qué más? Ya, ¿Qué más Micaela, tenemos que vaya ya. mencionar sobre el No tema? te quiero ver aquí. Bueno, nada Fuera. más. Fuera. Muy bien, Michelle, dale. ¿Qué se llama esto? Nuestro cuatecito. Aquí está su... No me voy a acordar. Jonathan es Jonathan. Dale. Bien. ¿Se ve en pantalla? Sí. Ya, gracias. Bueno, voy a empezar, ¿no?, con lo que es el síndrome de aplastamiento. Vamos a empezar, ¿no?, con lo que es la definición. En la definición del síndrome de aplastamiento, ¿no?, la afección sistémica potencialmente mortal que puede ocurrir después de la liberación de una fuerza de compresión que se ha aplicado a una masa muscular. Dice, ¿no?, que es potencialmente mortal porque de las personas que la van a padecer, cerca entre el 30 y el 40% van a tener van a poder llegar a la muerte, ¿no? Entonces, es potencialmente mortal. Y bueno, esto hay que diferenciar siempre la definición con lo que sería una lesión, ¿no?, por aplastamiento. La lesión por aplastamiento es algo que se da en el momento, ¿no? En cambio, el síndrome por aplastamiento es lo que se presenta, ¿no? Los síntomas que se presentan generalmente se van a presentar o después. En cuanto a la frecuencia, vamos a tener que desde el 30 al 50% de los afectados por la familiaridad traumática van a producir, ¿no?, van a llegar a producir un síndrome por aplastamiento. Entonces, esta es la más frecuente patología que se presenta, ¿no?, para que vaya a presentarse, ¿no?, síndrome por aplastamiento. En la edad, vemos que mientras más edad se tenga, es más predispone, ¿no?, a padecer un síndrome por aplastamiento. Es normal en adultos, en jóvenes o adultos jóvenes hasta esa edad. Entonces es algo característico. Por pasar de esa edad ya es más susceptible, ¿no?, que pueda desarrollar en caso de que tenga, ¿no?, una lesión por aplastamiento. El sexo es indiferente, ¿no? Se puede presentar tanto en hombres como mujeres. Entonces es indiferente este aspecto. La localización que generalmente se va a presentar, va a haber un predominio, sobre todo en extremidades, ¿no?, superiores e inferiores. Entonces son lugares donde se puede presentar más, ¿no?, el síndrome por aplastamiento. En la etiología, como ya íbamos diciendo, en la etiología se da más que todo por la presencia, ¿no?, de radiomiólisis traumática. Esto debido a, por ejemplo, a los traumatismos, ¿no?, o a la compresión muscular mantenida que se tiene, ¿no?, por bastante tiempo, por bastantes horas. Y vamos a ver, ¿no?, que se puede presentar en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en derrumbes. Por ejemplo, dice que esta patología se empezó a tener mayor interés cuando después de las guerras que se presentaron, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí ya se empezaron a construir edificaciones más grandes. Entonces a los médicos de esa época les llamó la atención, ¿no?, mucho esto que pasaba, ¿no?, que había gente que quedaba atrapada, ¿no?, entre los escombros. Entonces a raíz de eso se empezó a estudiar mucho más de esta patología, ¿no? También es muy común en accidentes de tránsito, donde las personas, ¿no?, quedan atrapadas ahí entre las estructuras. Es menos común, pero también lo manifiesta la literatura, ¿no?, en personas, por ejemplo, donde hay aglomeraciones, ¿no?, por ejemplo, en avalanchas, en partidos de fútbol, en conciertos, muchas veces, donde la gente queda atrapada, ¿no?, por la excesiva cantidad de personas que está ahí. También nos dice, ¿no?, que puede ser presente en personas o sujetos que están en estado de coma, ¿no?, de la inactividad misma a la que están expuestas. Entonces predispone igual, ¿no? También puede estar presente en procedimientos quirúrgicos, ¿no?, ya sea porque de alguna manera se está aumentando, ¿no?, la presión que se está ejerciendo, ¿no?, una presión muscular. Entonces también puede predisponer, ¿no?, a veces en cirugías bastante largas, ¿no? Y también en el tema de las quemaduras de tercer grado, ¿no?,
que se va a poder observar. Y también, ¿no? Menciona también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay casos de electrocutados, ¿no? Personas que están electrocutadas, igual también predispone, ¿no? A que durante el tiempo pueda desarrollar, ¿no? La patología. En cuanto a la patogenia, vemos, ¿no? Que todo se va a saber a lo que decíamos en un momento, ¿no? Por una lesión por aplastamiento, va a haber una lesión muscular, ¿no? Como bien lo dice su nombre, ¿no? Rabdomiólisis, va a haber una destrucción del músculo. Entonces, esta destrucción del músculo, ¿no? A raíz de que, bueno, le va a faltar oxígeno, va a presentar isquemia, ¿no? Se va a empezar a necrosar el tejido, entonces todos los componentes del tejido muscular van a ir, ¿no? Al torrente sanguíneo. Entre los componentes más importantes vamos a tener, ¿no? Que la mioglobulina, el potasio, también van a ir, ¿no? Al torrente sanguíneo, y la creatina infosocrinasa también, ¿no? Son esos componentes que van a pasar, ¿no? Entonces, esto va a ir al torrente sanguíneo y va a llegar, ¿no? A que es la parte renal. En la parte renal, el riñón lo va a filtrar, ¿no? Va a haber una filtración renal, y a raíz de esto va a haber una degradación del pigmento hemo, ¿no? Que esto va a resultar tóxico para el riñón. Entonces, a raíz de esta toxicidad es que va a haber, ¿no? La afectación renal que se va presentando, ya combinado con nuestra patología, porque dice que solita la mioglobulina y los componentes que genera, ¿no? La radiomimesis solita no va a producir el daño renal, va a estar ayudada, ¿no? Ayudada por otros aspectos, como son también debido a la patología que disminuye la filtración renal, producción de ácido úrico, que van a generar, ¿no? Una solución tubular, daño a nivel de las células del endotelio, ¿no? Del túbulo proximal. Todo eso va a generar, ¿no? Un daño renal. Entonces, esto va a llevar, ¿no? A una insuficiencia renal aguda posteriormente, ¿no? Y vamos a ver algo de la clínica relacionado con esto. Entonces, eso sería en cuanto a la patogenia que vamos a ver, ¿no? La clasificación, una de las clasificaciones que más se puede apreciar, ¿no? La clasificación para ver la gravedad según el tiempo de duración de la compresión, ¿no? Ahí un poquito varía, ¿no? En las literaturas variaba, ¿no? Que muchas veces en algunas dicen, ¿no? Que necesita sí o sí el tiempo ser mayor a 4 horas para poder apreciar, ¿no? Algún grado de síndrome por aplastamiento. Pero hay otras literaturas, ¿no? Que dicen, ¿no? Menor a 4 horas va a ser leve, de 4 a 6 horas va a ser moderado, de 7 a 8 horas va a ser grave, y mayor a 8 horas extremadamente grave, ¿no? Entonces esto, la clasificación según el tiempo de duración que va a tener la compresión, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo también que en el diagnóstico clínico hay un diagnóstico clínico general y hay un diagnóstico clínico local. Hay una diferencia ahí, ¿no? Entre general y local en relación a la presión, porque a nivel general, ¿no? En relación a que va a haber una hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, la presión va a bajar, va a haber una hipotensión. Entonces va a haber hipovolemia, no se va a palpar muchas veces el pulso, dice va a ser un pulso impalpable. Y algo que podemos ver a nivel general es la orina oscura, ¿no? Que va a empezar a presentar el paciente, que muchas veces lo menciona, ¿no? Como una orina oscura o rosada oscura, pero una literatura es como la Coca-Cola, dice, ¿no? Más o menos característico de ese color. Entonces vamos a ver que ya la afectación renal se va a estar manifestando. En cuanto al local, lo que tenemos, ¿no? Va a ser el dolor localizado que va a ser general, ¿no? Esto dependiendo de la gravedad, ¿no? O al tiempo que ha estado el paciente, ¿no? Expuesto. El aumento de presión local, como nos digo analizando, ¿no? Va a haber lo que es la hipoestesia, una disminución de la sensibilidad en esa parte, también la paresia, que va a ser, ¿no? O sea, es una parálisis parcial o un debilitamiento, ¿no? De la contractura muscular de esa zona. Está también ahí va a haber un edema duro frío. Los flictemas, que igual ya lo mencionaban, flictemas, las petequias y eritemas, ¿no? Esto vamos a poder apreciar a nivel local, ¿no? En cuanto al diagnóstico clínico. En lo del gabinete vamos a poder ver, ¿no? Que ya si estamos sospechando, ¿no? Que puede tener el paciente un síndrome por aplastamiento, la creatina infosocrinasa va a estar elevado hasta 5 veces su valor normal, ¿no? En hombres es lo normal desde 33 hasta 290 y en mujeres desde 32 hasta 220. Entonces, si la creatina infosocrinasa va a estar elevada hasta más allá 5 veces, entonces eso ya es como que el estándar para decir, ¿no? Que esta persona está teniendo un síndrome por aplastamiento.
También el hecho de ver, ¿no?, la mioglobulina, que podemos tanto apreciarlo en suero o en la orina, ¿no?, para ver la cantidad de mioglobulina que está, ¿no?, recuerdo otra vez, ¿no?, de la lesión muscular que está presentando. Los electrolitos es igual algo importante porque igual a raíz de la destrucción muscular va a haber una hiperpotasemia, una hiperpotasemia. Entonces eso igual para ya después también para ver el manejo y controlando, ¿no?, esta parte de la hiperpotasemia. Y el calcio también es algo controversial, ¿no?, porque el calcio en principio dice que va a haber una hipocalcemia, pero después se va a establecer y va a haber una hipercalcemia, ¿no? Es por eso que si vemos que hay una hipocalcemia no hay que ese rato estar queriendo hacer algo, ¿no? Entonces porque el calcio va a ser variante ahí. La creatinina es también para poder ver, ¿no?, el daño renal, aquí no, ya está, se puede decir el daño renal para posterior. Y en cuanto a las pruebas de imagen, vamos a poder ver, ¿no?, que podemos realizar una radiografía ya sospechando, ¿no?, algún tipo de fracturas que pueda haber, ¿no?, ya que ha, ha- ha debido padecer, ¿no?, algún accidente de tráfico o de tránsito, perdón, accidente de tránsito o algún aplastamiento, ¿no?, por estructuras. Entonces puede que esté acompañada, ¿no?, por algún tipo de fracturas. Y la ecografía igual también nos ayuda para ver si la intensidad de regalo que puede haber, ¿no? A nivel también nos ayuda mucho a poder apreciar, y también resonancia magnética para seguir coadyuvando, ¿no?, el tema de que si se viene acompañada de este síndrome de aplastamiento, viene acompañada, ¿no?, por otras alteraciones. En cuanto al tratamiento, tenemos, ¿no?, la parte farmacológico no farmacológico. Lo primero, ¿no?, que sería el prehospitalario, como hemos dicho, es la parte de aplicar el soporte vital, ¿no? Ya, como todos ya sabemos, ¿no?, el aplicar vía aérea, la ventilación, la circulación, control de nuestros hemorragias, ¿no? Después la conciencia, también si el paciente está inconsciente, consciente, y la exposición también, ¿no? Entonces esto es en cuanto a lo prehospitalario, el soporte vital que podemos presentar al paciente, ¿no?, en ese instante. Ya llegando a la parte de urgencias hospitalarias, lo que vamos a ver, ¿no?, como hay una hipovolemia, el paciente ha perdido mucho líquido, mucho volumen, ¿no? Entonces vamos a hidratar al paciente, ¿no?, para recuperar la volemia. Aquí lo que nos sugiere es poder aplicar solución salina, ¿no? La parte de solución salina, 1 a 2 litros, dice, ¿no?, por hora, para poder restablecer, ¿no?, la volemia. Y ya después, cuando ya esté regularizando, bajar, ¿no?, a 500 ml. Y tratar de, vamos a controlar la diuresis, ¿no?, que va a ir restableciendo poco a poco. Y vamos a ver, ¿no?, que ya hasta que se pueda restablecer, es como una meta, ¿no?, por hora pueda ya estar teniendo una diuresis de 200 o 300 ml por hora, ¿no? Entonces ir controlando también la diuresis para ver si se está restableciendo la volemia, ¿no? También el tema de alcalinizar la orina, ¿no? Hemos visto que por el ácido úrico igual, entonces el pH está bajando mucho. Entonces vamos a poder alcalizar la orina con bicarbonato sódico. En este caso hay una controversia y dice, ¿no?, si hay veces muchos dicen que puede eso ayudar o coadyuvar, algunos dicen que no tiene mucho efecto, pero bueno, se puede alcalinizar la orina. Podemos llegar hasta un pH estable, ¿no?, que puede ser 6.5 mayor a 6.5, ¿no?, para poder estar igual restableciendo. También podemos aplicar diuréticos, ¿no? Diuréticos también nos dice que no hay que aplicar diuréticos cuando todavía no hemos restablecido la volemia, ¿no? Cuando el paciente todavía está hipovolémico, entonces está contraindicado todavía aplicar diuréticos, en este caso el manitol. Entonces, cuando recién hayamos establecido la volemia, vamos a aplicar el manitol, ¿no? Generalmente la media es de unos 50 ml al 20%, ¿no? Que ya viene, ¿no?, el manitol al 20%, por cada litro de solución salina, ¿no? Entonces poder aplicar los diuréticos también para ir coadyuvando, ¿no? Y en esta parte también, lo que, bueno, ya lo mencionaríamos al rato, o sea, son analgésicos, poder aplicar también, ¿no?, por el tema del dolor que está presentando el paciente. Y los antibióticos también, ¿no?, en caso de que haya sido una herida abierta, ¿no?, la toxina titánica también poder ver, ¿no?, para poder aplicar en estos, si hay heridas abiertas también, ¿no? Entonces esto en cuanto a esta parte del tratamiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo que se puede hacer, ¿no?, son la parte de nefrectomías, poder retirar, ¿no?, el tejido muerto que hay, que ya está, ya en la grapa que el doctor se está presentando, ¿no? También algo que coadyuva mucho son la parte de las fasciostomías, ¿no? Ya que también la presión está elevada, ¿no? Un concepto que mencionaba, ¿no?, que en el síndrome de aplastamiento es porque realmente la presión, ¿no?, del músculo ha subido a más de 30 a raíz de las 4 horas, de mayor o igual a 4 horas, ¿no? Entonces, la fasciectomía igual nos ayudaría, ¿no?, para poder igual hacer el tratamiento. Y en todo caso, ¿no?, si te queda, ya sería una de las amputaciones, perdón, sería la parte de amputación para ver, ¿no?, una alternativa quirúrgica.
Y bueno, en cuanto a las complicaciones, las mediatas, la que es más evidente, ¿no? Es la insuficiencia renal aguda que va a presentar el paciente por la afectación que hemos mencionado en la patogenia. El síndrome compartimental igual, que se va a poder presentar igual, ¿no? Están como que los población intraocular diseminada, lesiones vasculonerviosas también que se va a poder apreciar, el tema también de las infecciones, ¿no? Si no se trata de manera adecuada, y bueno, las tardías es la incapacidad funcional, ¿no? Que puede presentar el paciente. Doctor, eso sería. Ya, entonces, a ver, ¿qué observaciones vamos a tener en el trabajo? La primera es, ¿cómo se llama? La edad. Dices vos, la edad solo es más frecuente en mayores de la tercera edad. Dices, no, el síndrome de aplastamiento se da a cualquier edad, ¿ya? Un desastre natural, una bomba, un terremoto, no solo afecta a los de la tercera edad, sino afecta a quien esté en su domicilio, a quien esté cerca del lugar del accidente, ¿no? Normalmente la etiología, por ejemplo, decías, es rabdomiólisis. La rabdomiólisis es parte del problema más que todo. O sea, en la patogenia la has descrito necrosis muscular, esta necrosis muscular empieza a liberar la mioglobulina, esta mioglobulina produce rabdomiólisis y produce, obviamente después va a producir la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, la etiología en sí son la lesión muscular por aplastamiento en desastres naturales. Lo que ya se explicado después, pero no es así la rabdomiólisis como tal, ¿ya? Después, ¿qué más? En cuanto a las complicaciones mediatas, el síndrome de aplastamiento es más bien una forma severa del síndrome compartimental, dice alguna teoría, ¿ya? Entonces, estamos bien. ¿Qué más teníamos que mencionar en cuanto a tu tratamiento, al diagnóstico? Como mencionaste tu clasificación leve, moderada, severa, entonces incluso la severa se debe amputar en el mismo lugar del accidente o del desastre natural, la extremidad, para no, por equivocación se puede soltar el torniquete y todo ese músculo necrótico y toda la mioglobulina liberada va a ir a los riñones y le va a producir una muerte al paciente, ¿ya? Después vamos muy bien. Siguiente tema, vamos con Zulma. ¿De mi pantalla? Sí. Ya. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Zulma López y voy a explicar el tema de fractura de columna vertebral. Para esto es necesario que hagamos un breve recuerdo anatómico de esta estructura. La columna vertebral es la estructura básica del tronco y tiene tres funciones principales. La primera es soportar la carga, la segunda es permitir y ayudar a los movimientos de la cabeza y de la pelvis, y la tercera y más importante, protege la médula espinal y sus raíces. Para cumplir estas funciones, la columna vertebral vamos a dividirlo estructuralmente en 5 regiones o segmentos. Tenemos la región cervical, que está compuesta por 7 vértebras torácicas. Tenemos la región, por 7 vértebras cervicales. Tenemos la región torácica, que está compuesta por 12 vértebras torácicas. La región lumbar, que está compuesta por 5 vértebras. La región sacra, que está compuesta por 5 vértebras fusionadas, y la región coxígea, que está compuesta por 3 a 4 vértebras fusionadas. En total tenemos 33 a 34 vértebras. Ahora, cada vértebra tiene características generales y características específicas de acuerdo a la región donde se encuentre. En las características generales vamos a ver que cada vértebra presenta un cuerpo, presenta un pedículo, presenta apófisis articulares superiores e inferiores que se van a articular con las otras vértebras. Las láminas, tenemos a las apófisis transversas y a la apófisis espinosa. Pero también tenemos vértebras atípicas en cada región. Por ejemplo, en la región cervical tenemos la vértebra cervical 1 o las 2 o axis, que son vértebras atípicas de esta región. Como vemos en la imagen, el atlas o C1 no tiene un cuerpo, no tiene una apófisis espinosa, es la más alta,
de esta región y presenta estas masas laterales, tiene los agujeros transversales, presenta estas apófisis transversas y este arco anterior y este arco posterior. En relación al axis, a la C2, también presenta las masas laterales, presenta una apófisis espinosa bífida, unos agujeros transversales, un cuerpo triangular y lo más importante y característico de esta vértebra es el proceso que es importante para los movimientos laterales del cuello. Ahora, entre cada vértebra se encuentra una estructura que es importante, es el disco intervertebral, que está constituido por el núcleo pulposo y un anillo fibroso, cartilaginoso. Ese disco intervertebral va a ser de ayuda porque va a conectar vértebra con vértebra y va a hacer como un amortiguamiento cartilaginoso. Y junto con las curvaturas va a ayudar a poder distribuir de forma adecuada todo el peso de las columnas, todo el peso de las vértebras, todo el peso de las vértebras que se produce cuando realizamos movimientos como correr, saltar, levantar cosas. Entonces, también tenemos 4 curvaturas fisiológicas en el adulto, que como les decía, junto con los discos intervertebrales van a ayudar a distribuir el esfuerzo, el peso que se presenta al realizar los movimientos. Tenemos la lordosis cervical, tenemos la cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcígea. Ahora, en relación a la vascularización, va a depender de acuerdo a la región de la columna vertebral. En la región cervical, principalmente por la arteria vertebral, las cervicales descendentes. En la región torácica tenemos las arterias torácicas anteriores y posteriores, y en la región lumbosacrococcígea está dado por las ramas de la arteria ilíaca interna, que es rama de la ilíaca común, rama de la aorta. Ahora, en relación a los ligamentos, que igual son muy importantes para poder limitar los movimientos que que se realizan en la columna vertebral. Tenemos los ligamentos, tenemos el ligamento longitudinal anterior, que se encuentra en la cara anterolateral de las vértebras. Tenemos el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos intertransversos, que se encuentran en cada apófisis transversa. Tenemos el ligamento supraespinoso y el ligamento amarillo. Por ejemplo, el ligamento longitudinal anterior va a ayudar a limitar la hiperextensión. El ligamento longitudinal posterior va a ayudar a limitar la hiperflexión. Entonces, todos estos componen la columna vertebral. Ahora, las fracturas de la columna vertebral en relación a la frecuencia representan el 5% de todas las fracturas en general. El lugar de localización más frecuente van a ser las vértebras cervicales, la región cervical, como vemos acá, porque esta región es la más móvil en relación a las otras regiones de la columna vertebral. En segundo lugar de frecuencia van a estar las vértebras lumbares y las torácicas. En relación a la edad se presenta, o se da, mejor dicho, entre la segunda y cuarta década de la vida. También se presenta en pacientes mayores de 55 años. En relación al sexo es más frecuente en los varones que en las mujeres. Hay una relación de 3:1, 3 varones por cada mujer. El mecanismo de producción puede ser directo o indirecto. Indirecto a través de la compresión, puede ser también a través de la rotación o rotación y flexión, puede ser a través de la hiperextensión o la hiperflexión. En relación al mecanismo de producción directo, puede ser a través de golpes o armas de fuego. Ahora, en relación al tipo de energía, puede ser alta, intermedia o baja. En el de alta intermedia, tenemos principalmente los accidentes de tráfico, que sabemos que son los más frecuentes. También las caídas de grandes alturas. También se ha visto que está implicado en varios deportes. Tenemos el fútbol, también tenemos el motocross y el parkour, que es de los saltos extremos. Y en relación al tipo de energía baja, principalmente las caídas de la tercera edad, y bueno, también porque se puede dar en un hueso patológico. Ahora, en relación a la clasificación, lo he clasificado de acuerdo a la región, así que vamos a empezar primero con la lesión de la columna cervical. Aquí tenemos 2 clasificaciones, la lesión de la columna cervical superior, C1 y C2, y la lesión de la columna cervical inferior, C3 a C7. La lesión de la columna cervical superior, C1 y C2, es menos frecuente, solo se presenta un 15 a 20% de los casos, mientras que la lesión de la columna cervical inferior de C3 a C7
es más frecuente y se presenta en un 80% de los casos. Y anatómicamente sabemos que el agujero raquídeo, donde se encuentra la médula espinal, es más grande en la región cervical y va disminuyendo de diámetro a medida que baja la columna vertebral. Entonces, por eso también las lesiones de la columna cervical superior están relacionadas con un bajo porcentaje de lesión neurológica. En cambio, las lesiones de la columna cervical inferior están relacionadas con un alto porcentaje de lesión neurológica. Vamos a empezar con las lesiones de la columna cervical superior, C1 y C2. Tenemos la fractura de Jefferson, que es la fractura que se da en la... ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una disrupción del arco anterior y del arco posterior. Tenemos también la fractura de la apófisis odontoides, que se da en la vértebra C2. Como podemos ver aquí, la podemos dividir en 3 tipos o 3 grados. Tenemos solo la fractura de la apófisis odontoides, o en el tipo 2 puede ser la fractura de la base de la apófisis odontoides. En el tipo 3, la fractura del cuerpo de la apófisis odontoides o cápsulas articulares también. Ahora también tenemos la fractura del ahorcado, que también se da en la segunda vértebra cervical, o también se llama la fractura del arco posterior de C2, que lo que va a pasar aquí va a haber una disrupción de los pedículos del axis. Esto se da en pacientes que son ahorcados, que se ahorcan, o también se puede dar en accidentes automovilísticos, cuando la persona frena de golpe y se da la cara contra el parabrisas. Y aquí igual tenemos 3 tipos. El primer tipo, que es estable, que se presenta en el 65% de los casos. El segundo tipo, que es inestable, que se presenta en el 25% de los casos. Y en el tercer tipo, que es el luxado, que se presenta en un porcentaje menor. Al haber esta disrupción, la apófisis odontoides va a ir hacia el bulbo raquídeo. Entonces, la muerte de estas personas no es tanto por la fractura del hueso, sino porque la apófisis odontoides va a irse a incrustar al bulbo raquídeo. Ahora, las lesiones de la columna toracolumbar. En estas lesiones yo he encontrado varias clasificaciones. Durante todos estos años creo que se han ido dando varias clasificaciones, pero me voy a basar en la clasificación de Francis Denis, que es la más aplicada para la práctica. Y para esto tenemos que saber algo importante. Para la clasificación de Denis, Denis divide la columna vertebral en 3 columnas. En la columna anterior, la columna media y la columna posterior. La columna anterior comprende la mitad del cuerpo vertebral, la mitad anterior del disco intervertebral y el ligamento longitudinal vertebral anterior. En la columna media comprende al cuerpo posterior de la vértebra, a la mitad posterior del disco intervertebral y al ligamento longitudinal posterior. Y en la columna posterior tenemos a las apófisis espinosas, a las apófisis transversas, a las cápsulas articulares, al ligamento amarillo, ligamento interespinoso, intertransverso. Ahora, sabiendo esto, vamos a ir clasificando, y Denis hace la clasificación según la estabilidad primero y luego según el grado de lesión. Entonces, vamos a clasificarlas según la estabilidad en fracturas estables y fracturas inestables. Hablamos de una fractura estable cuando se produce una fractura de una columna, cuando está lesionada solo una columna. Puede ser la columna anterior o la columna posterior, pero no la columna media. La columna media entra en la clasificación de las fracturas inestables. En las fracturas inestables tiene que haber una fractura o lesión de 2 columnas. Puede ser la columna anterior o la columna media, o la columna media y la columna posterior, o solo la columna media. Y algo importante es que en las fracturas estables no hay una alteración neurológica en las fracturas estables. Y en las fracturas inestables sí vamos a ver que estos pacientes cursan con una lesión neurológica. También vamos a clasificarlos según el grado de lesión, en fracturas con lesiones menores y fracturas con lesiones mayores. Las fracturas con lesiones menores van a ser aquellas fracturas que se dan a nivel de las apófisis transversas o a nivel de las apófisis espinosas. Las fracturas con lesiones mayores vamos a tener 4 tipos. Y vamos a especificar mejor aquí para que puedan entender. La primera es las fracturas por flexión con presión, que es la más frecuente.
de las fracturas en la columna cervical. Y normalmente esta es causada por caídas de grandes alturas, que como podemos ver en la imagen derecha, hay un aplastamiento de la mitad anterior del cuerpo vertebral. Y, ya, me estaba olvidando. También, como les decía, hay una división de las columnas, columna anterior, media y posterior. En la fractura por flexión-compresión, solo está alterada o lesionada la columna anterior, pero la columna media y la columna posterior no están lesionadas, están indemnes. Entonces, no hay una alteración neurológica. La podemos clasificar como una fractura estable. No hay una alteración neurológica. Ahora pasamos a la segunda, la fractura por estallido, como podemos ver en la imagen. Esta normalmente se da cuando las personas caen en posición de sentado. En este tipo de fractura está afectada la columna media y la columna anterior. En aquí puede haber un grado de inestabilidad, puede haber un grado de severidad, porque puede que los segmentos del hueso del vertebral hayan pasado al agujero raquídeo donde está la médula espinal. Entonces hay una posibilidad de un 50% que se presente una lesión neurológica. Ahora vamos a pasar a la tercera, que es la fractura por flexión-distracción o disrupción, también llamada la fractura del cinturón de seguridad. Aquí el cinturón de seguridad pega mucho la pelvis al asiento. En este tipo de fracturas se va a afectar la columna media y la columna posterior. Y como podemos ver en la imagen, hay una lesión osteoligamentosa. También aquí se afectan los ligamentos. La columna tiende a ir hacia adelante y hacia arriba. Entonces se produce una lesión no solo del hueso, también de los ligamentos. Hay una ruptura del ligamento longitudinal posterior, del ligamento amarillo, de los ligamentos interespinosos, intertransversos, también de las cápsulas articulares. Entonces aquí está afectada la columna media y la columna posterior. Y también puede haber un grado de lesión neurológica, porque igual puede que los fragmentos del hueso vertebral hayan pasado al agujero raquídeo. Entonces hay un cierto grado de inestabilidad. Y por último tenemos la fractura por luxación o la luxofractura, la fractura por dislocación. Esta sí es la más grave de todas, porque aquí se altera y se afecta las tres columnas, la anterior, la media y la posterior. Entonces aquí sí hay un grado de inestabilidad tremenda. Esta es la más grave, pero es la más rara, así que casi no siempre se ve, y hay una alteración neurológica aquí. Ahora, en relación al diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico, tenemos las 3Ds, el dolor, deformidad y disfunción. El dolor puede ser leve o puede ser intenso, va a depender del grado de lesión y de fractura y si ha afectado o no a la médula. Y en relación a la deformidad, podemos encontrar un aumento de volumen, puede haber equimosis, un borramiento de las curvaturas. En relación a la disfunción, puede ser parcial o total. Parcial cuando la fractura es estable y total cuando la fractura es inestable. Ahora, en el diagnóstico de gabinete, tenemos que pedir una radiografía AP y lateral para poder observar el mecanismo de lesión, el grado de lesión, y para poder observar si la lesión es estable, es inestable. Y también nos va a ser de utilidad la radiografía transoral en caso de lesiones de la C1 o la C2 para poder observar la apófisis odontoides. También podríamos pedir una tomografía axial computarizada en caso de que haya sospecha de una lesión medular, por lo que les decía, puede que los fragmentos del hueso o del disco intervertebral hayan pasado al agujero raquídeo ocasionando daño a nivel medular, y esto va a traer alteraciones neurológicas. Entonces, si sospechamos de alteraciones neurológicas, se debe pedir un TAC, aunque también leí en el libro que a todo paciente politraumatizado se tiene que pedir estas radiografías y también la TAC para poder descartar otras fracturas de otra región o de otro lugar del cuerpo, porque normalmente estas fracturas de columna vertebral, como les decía, se presentan en pacientes politraumatizados. Entonces, normalmente o frecuentemente ellos tienen muchas fracturas a nivel del cuerpo y a veces pasan desapercibidas. Entonces sería bueno siempre pedir una TAC.
y una resonancia magnética para evaluar los componentes medulares. Ahora, en relación al tratamiento, como les había mencionado, esto se presenta en pacientes politraumatizados. Entonces, lo primero que siempre se hace en pacientes politraumatizados es el ABCD de trauma que todos conocemos: evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, hacer el examen neurológico y posterior a esto ver si necesita un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer un tratamiento ortopédico en fracturas estables y un tratamiento quirúrgico en fracturas inestables. En fracturas estables, por ejemplo, cuando hay una lesión, una fractura a nivel cervical, se le debe poner el collar cervical. Si hay una fractura a nivel torácica o lumbar, se le debe poner en esta tabla. Y también se puede usar el yeso de Minerva en las lesiones de fractura estable, en las lesiones toracolumbares. Ahora, para el tratamiento quirúrgico vamos a usarlo en fracturas inestables. Aquí podríamos mencionar a la osteosíntesis o artrodesis, que la fijación y la reducción de la fractura es por vía quirúrgica y se usan varios instrumentos como los clavos, por ejemplo. Ahora, sobre las complicaciones, pueden ser mediatas o tardías. Dentro de las mediatas podemos tener lesión neurovascular, puede haber paraplegia o cuadriplegia, porque como les mencionaba, esto va a depender del grado de lesión, de fractura, de la región, y si ha afectado o no a la médula espinal. Entonces, como complicación mediata puede haber una cuadriplegia, una paraplegia, y esto obviamente lo discapacita al paciente. Y en las complicaciones tardías podemos tener la infección, la pseudoartrosis, la trombosis venosa profunda. Normalmente estos pacientes politraumatizados quedan en cama y mucho tiempo, quedan algunos incluso en coma, y es muy importante por eso prevenir la trombosis venosa profunda con antitrombóticos. Se puede usar la heparina de bajo peso molecular durante el tiempo que el paciente esté hospitalizado, así prevenimos estas complicaciones tardías. Y bueno, aquí está la bibliografía. Gracias por su atención. Ya, entonces solamente tal vez para mencionar, si bien en la anatomía, para lo que dijiste, la hemiplegia, la paraplegia y la tetraplegia que se da es dependiendo del nivel de la fractura. Entonces la médula solo llega hasta L1, L2, ¿no? Entonces a partir de L3, L4 no va a haber paraplegia, va a haber lesión radicular principalmente. Después, en cuanto al diagnóstico, si bien a todo politraumatizado debemos pedirle con un podemos pedirle tomografía, un escáner de todo eso en nuestro medio. Ideal sería eso, sí, pero no lo tenemos. Entonces una radiografía por lo menos le sacamos. ¿Estamos bien? Vamos con la última expositora, sería Maite. ¿Me avisan si se ve? ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve. Ya. Ya. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Maite Moya y les voy a dar el tema de lumbociática, ¿no? Empezando, vamos a definir qué es la lumbociática. Es un dolor que se irradia hacia la superficie posterior de la extremidad o extremidades pélvicas, ¿no? O inferiores también, y que siguen el trayecto de una raíz nerviosa. Esa es la ciática. Y en cuanto a lumbalgia, ya va a ser un síndrome, ¿no? Que obedece varias etiologías, como vamos a ver más adelante. Y se dice comúnmente que es el dolor en la zona baja de la espalda, entre L1 y L5, ¿no? Y puede irradiar a piernas, pero sin seguir una distribución del nervio y no por debajo de la rodilla, ¿no? Vamos a repasar un poquito también. Vemos que esta afectación se conoce desde tiempos inmemorables. Dice que se conoce en la historia
desde Hipócrates, ¿no? En la historia de la medicina, desde Hipócrates. Y repasando un poquito de la anatomía, pues principalmente nos interesa el nervio ciático. El nervio ciático, como vamos a ver, es el más largo y más grueso de la anatomía y es la prolongación de las raíces lumbares cuarta, quinta, primera y segunda y tercera sacra, ¿no? Y cuyo entrelazamiento pues luego nos va a formar el plexo del sacro, ¿no? Estas raíces van a emerger de un conducto raquídeo a través de los agujeros de conjunción y en contacto íntimo, nos dice, con los discos intervertebrales. En el ámbito de la escotadura ciática mayor, y nos dice que todos los componentes del plexo se van a unir formando, ¿no?, un tronco común, que lo vamos a ver, y obviamente, como acá vemos, el nervio ciático, ¿no? Entonces el dolor del ciático se irradia desde los glúteos bajando por la pierna y puede viajar hasta incluso los pies y los dedos de los pies, ¿no? Entonces, como vemos, afecta a todo el miembro inferior. Vamos a ver que el nervio va a abandonar la pelvis, ¿no? Va a abandonar la pelvis por una porción infrapiramidal de la escotadura entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, como vemos acá. Y este va a ser obviamente, ¿no?, posterior del muslo, y luego se va a dirigir, como vemos, inferiormente y se va a dirigir hacia el triángulo popliteo o hueco popliteo. Bueno, hace un recorrido desde la columna lumbosacra, como vemos acá en la imagen, y hasta, como dijimos anteriormente, hasta incluso los dedos de los pies, ¿no? Entonces, la lumbociática se puede describir como una sensación dolorosa, ¿no?, que el enfermo refiere en la región lumbosacra, en la región glútea también, como vemos, porque forma parte de su inervación, y la cara posterior externa de la extremidad inferior. Vamos a ver también que en la zona lumbar también vamos a tener las vértebras, ya sea de la L1 a la L5, y vamos a ver también la presencia del disco intervertebral, ¿no?, que va a contar con el anillo fibroso, la médula espinal, el núcleo pulposo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que esta patología es muy frecuente, se presenta de un 80-90% de la población, va a sufrir este tipo de dolor en cualquier momento de su vida. Es recurrente porque muchas personas no le dan importancia, entonces no se las tratan, digamos, o no van al doctor, digamos. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, puede obedecer a varias patologías: escoliosis, hernias discales, estrechamiento del canal lumbar e incluso contracturas, ¿no? Según la OMS, es la primera causa de consulta a nivel mundial, donde obviamente solo el 4% va a requerir una cirugía, ¿no? La edad, pues, nos dice que van a sufrir de este dolor, ¿no?, de esta patología por lo menos una vez al momento de toda su vida, pero más que todo en mayores de 55 años se empieza, ¿no?, esta patología a notarse más, y también el sexo masculino afecta más en una relación 2-1. La localización, como hemos visto, es a nivel de todo el nervio ciático y la zona donde se presenta el dolor, ¿no? Y también nos incluyen, ¿no?, los dermatomas de la parte lumbar, ¿no?, de L1 a L5 y de la parte sacra. La etiología, bueno, pues la etiología, principalmente el motivo de consulta va a ser el dolor, como hemos visto, en la región lumbar, con una limitación de la movilidad y una irradiación, ¿no?, como hemos visto, de todo el nervio ciático, ¿no? Y puede ser tanto mecánica como inflamatoria, ¿no? La mecánica ya vamos a ver por qué, es más que todo es por malas posturas, por levantamiento de peso, y la inflamatoria puede ser por infecciosas, como la espondilitis anquilosante, como vemos aquí, vasculares. Esta es otra imagen de la espondilitis anquilosante, como vemos, es una causa infecciosa y es una de las principales en las infecciosas. En las vasculares vamos a ver un aneurisma abdominal también, y va a presentar dolor, ¿no?, en la zona lumbar. Una rotura de este aneurisma de la aorta abdominal, puede ser también una arteriopatía periférica de extremidades inferiores,
Puede ser gracias a tumores también y gracias a nefrourológicas, como ser una litiasis renal también, o digestivas también, puede ser causan dolor a nivel lumbar, como la pancreatitis, el ulcus gástrico o duodenal, ¿no? Y como vemos acá, un tumor, este es un tumor, y como ya les dije, más que todo la espondilitis anquilosante, ¿no? Y vemos, esta es una radiografía. Entonces la patogenia va a ser principalmente la afectación de una determinada raíz, ¿no? Va a provocar el dolor en una localización concreta. Ya hemos visto los dermatomas y hemos visto a lo largo de toda la inervación del nervio ciático. Va a provocar dolor en una localización concreta o hipoestesia, ¿no? Y disminución de fuerza de ciertos grupos musculares. La raíz afectada la podemos sospechar dependiendo de la clínica del paciente. Entonces, muchas veces o la mayoría de las veces del dolor de la ciática o de la lumbalgia van a ser por lo menos el 85% gracias a hernias, ¿no? Entonces las hernias responsables, como vemos en este cuadro, van a ser L4, L5 y S1 principalmente. La hernia responsable va a ser de L3, L4. La alteración de la sensibilidad va a ser la porción anteromedial de la pierna. Ahí se va a ver una alteración de la sensibilidad. La localización del dolor va a ser una cara anterior de la pierna hasta la rodilla, y un síndrome motor vamos a tener una extensión de la rodilla o del cuádriceps, ¿no? Tanto así también en la L4, L5 vamos a tener una alteración de la sensibilidad en la porción anterolateral y el primer dedo del pie. La localización del dolor en la parte externa de la pierna y dorso del pie entre el primero y segundo metatarsiano. El síndrome motor vamos a tener una flexión dorsal del primer dedo y del pie. No va a haber ningún reflejo, ¿no?, alterado. Y en S1 vamos a tener la hernia responsable va a estar en L5 y S1. La alteración de la sensibilidad vamos a tenerla en la porción posterior de la pierna, en la cara lateral y la planta del pie. La localización del dolor va a estar en la cara posterior de la pierna y la cara lateral del pie hasta el quinto dedo. Esta ya va a afectar hasta el quinto dedo. Y el síndrome motor vamos a tener una flexión plantar del primer dedo y del pie, ¿no? Y vamos a tener aquí. Entonces, encontré varias clasificaciones. Vamos a empezar por la clasificación según su etiología y vamos a tener la lumbociática raquídea o proximal, la pelviana, la troncular y la psicosomática o funcional, ¿no? Entonces, empezando la lumbociática o raquídea, como vemos, va a ser es la más frecuente, ¿no?, que hemos visto, la lumbociática raquídea o proximal. Y se da por el desplazamiento, ¿no?, del anillo. Como vemos acá está, ¿no?, un desplazamiento. Aquí esta es una TAC. Acá vemos una radiografía también donde indica la flecha, la porción, una TAC también donde vemos claramente los abultamientos, donde va a haber un desplazamiento del anillo. Y bueno, vamos a ver aquí, ¿no?, la diferencia entre un disco normal y aquí que se va a presentar una hernia, ¿no?, con el desplazamiento del disco. Esta va a ser tanto en L4 y en L5, y también se va a presentar a una altura entre L5 y S1. Luego también vamos a tener entre la causa lumbociática raquídea, vamos a tener una estenosis vertebral por la herniación del disco. Entonces aquí vamos a ver también las estenosis vertebrales y con una herniación del disco, ¿no? Aquí tenemos claramente. Y ya pasamos a la lumbociática pelviana, ¿no? En la lumbociática pelviana vamos a tener principalmente, como ya les dije anteriormente, la espondilitis anquilosante, que es una etiología infecciosa, ¿no? Acá vemos la misma radiografía de antes, donde vamos a ver. Luego vemos aquí una radiografía tanto AP y lateral.
nos indican las flechas, una zona radiolúcida. Entonces esa es la espondilitis anquilosante, ¿no? Y también vamos a tener tumores del sacro también en la lumbociática pelviana, en la clasificación, donde vamos a tener tumores, ¿no? Vemos aquí los tumores del sacro. En la lumbociática troncular, las principales causas obviamente van a ser las por inyecciones intramusculares, como vemos aquí, por compresión o contusión, digamos, de las caderas, o contusión de las luxofracturas de caderas, ¿no? Vamos a tener también tumores de ciático, el síndrome del piriforme también, o la neuritis intersticial del ciático, que va a ser por causa viral, y vamos a tener tumores del hueco popliteo, ¿no? También aneurismas de la arteria poplitea, aquí entrarían. Entonces estos son los tumores del hueco popliteo. Acá vemos, está delimitada con un marcador. Y acá vemos, ¿no?, el tumor del hueco popliteo. Y entre la clasificación de la lumbociática psicosomática o funcional, vamos a tener una somatización principalmente del paciente, ¿no? Él mismo se va a somatizar, va a ser una causa psiquiátrica también. Y también puede haber, en cuanto a lo funcional, una ganancia de peso. Vamos a ver que un factor de riesgo de esta patología es el aumento de peso, justamente. Entonces vamos a ver aquí procesos de somatización, procesos conversivos y problemas de ganancia de peso, ¿no? Entonces vamos a pasar a otra clasificación, que es según el tiempo de evolución. Según el tiempo de evolución vamos a tener la aguda, la subaguda y la crónica, ¿no? En la aguda vamos a tener que van a haber síntomas lumbares o del miembro inferior también, como hemos visto, con una duración de 6 semanas o menor a 3 meses. La subaguda, la segunda, la subaguda, va a tener una duración de 6 a 12 semanas, y la superior va a tener, y la crónica va a ser superior a 3 meses. Según la clasificación, según su ubicación e irradiación, ya hemos visto, es a lo largo de todo el nervio ciático. Vamos a tener lumbalgia no específica, simple o mecánica. La primera, se va a presentar entre los 20 y 55 años de edad. Va a afectar a la región lumbosacra, a los glúteos y a los muslos, como hemos visto, a toda la inervación, ¿no?, del nervio ciático. Va a tener un dolor de naturaleza mecánica, va a cambiar con la actividad física y con el tiempo, ¿no? El pronóstico de la no específica, la simple o la mecánica, va a ser buena. El 90% se va a recuperar del ataque agudo, porque principalmente es agudo, son ataques agudos en menos a 6 semanas, ¿no? El síndrome ciático radicular, va a ser un dolor unilateral de pierna de mayor magnitud que la columna lumbar, ¿no? Va a ser un dolor que generalmente se va a irradiar al pie o a los dedos del pie. Van a haber disestesias, parestesias, y siguiendo un patrón dermatomal, como hemos visto, ¿no? Los dermatomas que debemos incluir, tanto los de la zona lumbar como los de la zona sacra. Vamos a tener signos de irritación nerviosa, vamos a tener pruebas de neurotensión también que van a reproducir este dolor. Entonces, a medida que hacemos la elevación de la pierna en extensión, van a ver estos signos de irritación nerviosa, entonces el paciente va a sentir dolor. Vamos a tener alteraciones motoras, también sensoriales, o reflejos limitados de una raíz nerviosa, ¿no? El pronóstico de la segunda, es moderado, y el 50% se recuperan, ¿no?, igual en su fase aguda. Pasando al 3, la lumbalgia específica grave se va a presentar antes de los 20 años o después de los 55 años. Eso es una de las características. Más que todo se da por un trauma violento, más que todo caídas de altura, de grandes alturas, ¿no? Un dolor no mecánico va a presentarse va a ser constante y va a ser progresivo. Incluso puede haber dolor torácico. También, la específica grave, puede deberse
antecedentes de cáncer, digamos, tenemos que ver si hay antecedentes de cáncer, porque puede deberse a cáncer, puede deberse también al uso de esteroides sistémicos, enfermedades virales como el VIH, y pues va a haber una restricción severa, ¿no?, de la flexión lumbar en esta. Vamos a ver en esta específica grave que vamos a tener signos y síntomas neurológicos extensos y una deformidad estructural. En el síndrome de la cauda equina, o también llamado desorden neurológico extenso, que es nuestro cuarto, vamos a tener una dificultad para la micción, ¿no? Aquí ya vamos a ver otro tipo de síntomas, una pérdida del tono del esfínter anal o incontinencia fecal también, una anestesia súbita alrededor del ano, perineo, genitales, un déficit motor progresivo, de más de un nervio en las piernas, o alteraciones en la marcha, ¿no? Vamos a tener todas estas cosas en el síndrome de cauda equina, ¿no? Y en la enfermedad inflamatoria, que va a ser por su irradiación, ¿no? Vamos a tener un inicio gradual antes de los 40 años más que todo. En esta inflamatoria entrarían también lo que anteriormente les dije de las espondilitis anquilosantes o de algunas enfermedades relacionadas, ¿no? Entonces aquí va a haber una rigidez matinal marcada, vamos a tener limitaciones persistentes del movimiento lumbar en todas las direcciones, vamos a tener afección de las articulaciones periféricas, vamos a tener iritis, dermatosis, psoriasis también podemos ver en estas enfermedades inflamatorias, colitis, uretritis, y tenemos que ver muy bien la historia familiar, ¿no? Los factores de riesgo, como vemos, va a ser el sedentarismo, la obesidad, el levantamiento de objetos pesados. ¿Por qué? Porque obviamente va a producir una mayor carga a nivel lumbar, más que todo, deportes de contacto. El sexo masculino también, como les dije, se presenta más en este sexo, y vamos a tener una predilección, ¿no?, de esta patología, y una postura inadecuada, ¿no? El cuadro clínico, el diagnóstico se va a hacer por clínico, por gabinete y por exámenes complementarios, ¿no? Principalmente el cuadro clínico del síndrome lumbociático es un síndrome radicular, ¿no?, que se va a presentar en forma, predominantemente va a haber síntomas raquídeos, ¿no?, como el dolor, que es principalmente el dolor en la zona lumbar, provocado también o este dolor puede estar provocado o puede agravarse más según el paciente tosa, estornude o haya una presión directa sobre la zona afectada, ¿no? Entonces el dolor va a aparecer bruscamente en la región lumbosacra. Si vamos a ver que si afecta L3, va a haber, obviamente ya hemos visto los dermatomas, ¿no?, la cara anterior del muslo y la rodilla. Si afecta L4, vamos a tener la afectación de la cara interna de pie y de tobillo. El dolor en L5 ya va a ser un dolor en la cara posterior del muslo y también la cara anteroexterna de la pierna hasta el dorso del pie y del dedo gordo, ¿no? Si ya va a ir a afectar a S1, el dolor va a seguir toda la cara posterior del muslo, también la pantorrilla, el talón y el borde externo del pie. Entonces, en la clínica debemos ver muy bien la marcha del paciente, tenemos que examinarlo, tenemos que hacer, tenemos que ver si hay o no hay síntomas espinales. Como les dije, principalmente es el dolor, ¿no?, de origen pelviano irradiado hacia las extremidades inferiores. Si es que van a tener trastornos sensitivos en las regiones, ¿no?, ya sea en la región glútea o en la cara posterior del muslo, que son las principales zonas que se afectan. El dolor va a ser la principal o la forma habitual del comienzo del cuadro, ¿no? Posteriormente ya va a producirse una irradiación ciática en el trayecto del nervio ciático, como hemos visto, y alcanza a los dermatomas respectivos. Vamos a tener síntomas asociados también, como la irritación ciática. Tenemos que realizar las determinadas maniobras que serían para como sería la maniobra de Valsalva, que va a haber un dolor al aumento de la presión, ¿no?, que vamos a ver
del líquido cefalorraquídeo al estornudar. Entonces al paciente le va a doler esta área al estornudar, y también esta va a producir irradiación, ¿no? Ciático radicular. También tenemos que ver si hay signos de déficit neurológico, que pueden ser motores o sensitivos. Pueden ser unas paresias, esos serían los motores, y en los sensitivos sería una hipostesia también, o ausencia de los reflejos patelares y aquilianos, ¿no? En cuanto al diagnóstico de gabinete, vamos a tener principalmente, aquí tenemos que ver si es que hay hernias, y las hernias vamos a clasificarlas según su relación con el anillo externo, ¿no? En hernias protruidas, extraídas o secuestradas. Entonces las hernias protruidas vamos a ver que el material nuclear del anillo no va a escapar, ¿no? al contenido, mientras que en las extraídas sale del anillo fibroso el material del disco, entonces va a salir, pero va a mantener esta su relación con el disco, mientras que la hernia secuestrada, el material discal no va a guardar ninguna relación con el disco intervertebral. Entonces tenemos que hacer para estos pacientes un examen físico, una anamnesis, principalmente para descartar un origen multicausal, ¿no? Una caída, digamos, de grandes alturas, como les dije, va a causar más patologías. Entonces es importante examinar al paciente, principalmente es de preferencia desnudo. Hay que observar la marcha tanto en punta de pies como en talones, en busca de signos o síntomas de déficit, ya sea motor, ¿no? O alteración de los reflejos también. Tenemos que solicitar al paciente, digamos, en el diagnóstico de gabinete, unas radiografías API lateral, digamos, de la zona que nosotros pensemos de que esté, principalmente aquí. Le pediríamos de la zona lumbar, si es que hay una hernia de disco, ¿no? Y esta produce irradiación del dolor en el trayecto ciático, ¿no? Y en las extremidades inferiores. Entonces vamos a encontrar a esto una disminución de la movilidad y una contractura muscular en el paciente. También en el caso del síndrome facetario vamos a encontrar un dolor con la extensión de la columna y las flexiones laterales de la columna también. Entonces si al paciente le decimos que flexione lateralmente, le va a doler. Entonces es importante también realizar esto, y también la palpación. Tenemos que realizar una palpación sobre las apófisis espinosas, ¿no? Sobre todo de estas vértebras. ¿Esto para qué? Porque nos va a orientar hacia el segmento comprometido que nos va a producir el dolor, ¿no? Tenemos que ver también el dolor en el trayecto del nervio ciático. Este es generalmente positivo en casos de irritación radicular, ¿no? Y por hernias principalmente, que es el 85% de los casos de las lumbociáticas se debe a hernias, ¿no? Y en los procesos agudos va a existir una contractura muscular paravertebral. Entonces tenemos que hacer, como les dije, ya el examen motor, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en la exploración del sistema locomotor. Tenemos que valorar la fuerza y sensibilidad también de los músculos, ya que puede haber una impotencia funcional, y ya más adelante les voy a decir sobre las complicaciones que esta puede traer, ¿no? Y ya tenemos que ver si referirlo, ¿no? Digamos, tanto a un neurocirujano o a un traumatólogo, ¿no? Con los que estemos. Como les dije, en los exámenes complementarios tendríamos que pedir un hemograma, tendríamos que pedir la función renal, porque este dolor también puede ser causado por causas digestivas, como la pancreatitis. Entonces también debemos descartar, ¿no? los otros diagnósticos. Principalmente aquí, bueno, en nuestro medio le vamos a pedir unas radiografías, ¿no? Radiografías donde vamos a ver, bueno, este es el caso de una hernia discal, pero eso es lo que mayormente se pide, una radiografía más que todo en este caso de la columna lumbosacra de pie, anteroposterior y lateral, la radiografía del quinto espacio en proyección lateral
debemos pedir a fin de descartar problemas de alineación también. Ahí ya vamos a ver si es que hay espondilitis, tumores también. Luego también podemos pedir, como vemos acá, un TAC, una tomografía o un escáner. En general, este se va a realizar después a la radiografía, ¿no? Especialmente cuando se quiere visualizar el detalle óseo. Entonces para eso se pide un TAC normalmente y por niveles, ¿no? Entonces un ejemplo sería en la columna lumbar, digamos desde L3 a S1, ya que a este nivel más que todo se va a presentar con mayor frecuencia nuestra patología. Las resonancias magnéticas, como aquí vemos, esto es una secuencia de resonancia magnética pretratamiento de la hernia discal, que vemos aquí que va a estar contenida entre L5 y S1. Este es el examen de elección es el examen más certero de elección en la patología de columna, dado que este no va a producir irradiación al paciente, y también es posible visualizar trastornos de los tejidos blandos, de disco, de la médula espinal, incluso de las raíces nerviosas, ¿no? Y los distintos tipos de hernias. Pero también, como vemos, es más caro, ¿no? En nuestro medio, más que todo. Entonces, generalmente se solicita esta resonancia magnética por imágenes con contraste endovenoso, ¿no? Y en el caso de cirugías previas o de hernias discales también se lo solicita. Bueno, el tratamiento vamos a tener un no farmacológico, un farmacológico y un quirúrgico, que el quirúrgico alcanzaría al 4%, ¿no? Más que todo, y depende del tiempo en el que estén, ¿no? Entonces el no farmacológico, pues dado que este es un síndrome sintomático, vamos a tratar principalmente el dolor. Entonces entre lo no farmacológico tendríamos el reposo, más que todo. El reposo, que el paciente después de 3-4 días se va a empezar a sentir mejor. Entonces se hace un tratamiento conservador, ¿no? que es eficaz en la gran mayoría de los casos, y que podemos remitir al paciente, digamos, o hacerle luego las visitas, ¿no? Entonces principalmente va a ser el reposo en cama, con las rodillas semiflexionadas sobre un cojín y calor local, ¿no? Nos dicen que hay las mantas eléctricas o las fajas también, entonces eso ayudaría. En cuanto a lo farmacológico, podemos usar AINES vía oral o parenteral también. Podemos usar ketorolaco, diclofenaco es el de elección, naxopreno. Podemos utilizar corticoides también. Si es que con los AINES no se puede remitir el dolor, entonces ahí ya pasamos a corticoides, ¿no? Tenemos que ver primero el estado del paciente. Podemos usar analgésicos también como un complemento de los antiinflamatorios, o paracetamol, tramadol. Pero esto sí es importante, que no debemos olvidar también dar protección gástrica, ¿no? Y más que todo en pacientes mayores a 60 años, ¿no? Y es porque ellos ya llevan una asociación, ya sea de tratamientos anteriores, o también la mucosa gástrica también puede estar muy debilitada, ¿no? Y bueno, en lo quirúrgico ya eso ya le compete más que todo al neurocirujano, y como vemos va a ser solo el 4% de los casos va a necesitar, ¿no? Y pues pueden haber cirugías de emergencia también, como ya les voy a decir. ¿Por qué? Justamente por las complicaciones. Las complicaciones, las mediatas, vamos a tener una dificultad para agacharse, dificultad al caminar, dificultad a doblar el pie hacia adentro y la pérdida de la fuerza, ¿no? ¿Verdad? Pero en cuanto a las tardías, y aquí es donde se hacen más que todo las intervenciones quirúrgicas de urgencia, cuando hay una pérdida de la sensibilidad, pero más que todo cuando hay una disfunción sexual, o cuando ya está pasando este problema a causar una disfunción anal, porque el nervio ciático también inerva los músculos de esas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la disfunción sexual y la disfunción anal. Entonces, eso sería.
Ya. Um, Primero, como observación, tal vez para esta última exposición, muy larga, nada más. Después, estamos bien. Lo único, por ejemplo, vamos a mencionar, tenemos que poner las imágenes correspondientes a lo que corresponde. Cuando hablabas de por la localización, la teología o esto, en cuanto a lo que es la pelviana y nos ponías la espondilitis anquilosante, eso sigue siendo columna, nada tiene que ver. La pelviana es aquellos que tienen tumor en el sacro, en el ilion, infecciones, por ejemplo, un absceso de psoas que está al lado ahí, que puede producir irritar al nervio. Entonces, esos son las pelvianas. La espondilitis anquilosante sigue siendo parte de lo que es raquidia, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a la... Trataremos una vez, igual que uno de tus compañeros, hablabas de etiología, ya nos hablabas de clínica, ya nos decías los dermatomas, todo eso, ¿no? Está bien, afecta a diferentes tipos de dermatomas. Y ya cuando llegas a clínica, ahí explicas, tenemos las pruebas de la CG, Bragar positivo, la CG positivo, son estas las maniobras en las raquídeas, en en las pelvianas o del tronco, principalmente el tronco, es la palpación, ¿no? Entonces, y de ahí hablas de que si está comprometido en la raíz L4, entonces ahí el tendón rotuliano está afectado, y S1 es el tendón, el reflejo del tendón aquiliano. Listo, en toda esa parte entra la clínica. ¿Qué más era el otro? Las otras puntuales era en cuanto a si bien la cirugía le compete al neurocirujano, por ejemplo, las no farmacológicas son fisioterapia. Es fisioterapia, bajar de peso, evitar esfuerzos físicos principalmente, o sea, los que han ocasionado el problema más o menos, ¿no? Luego los farmacológicos, estaríamos teniendo los antiinflamatorios relajantes musculares y algún otro medicamento que ayude al dolor neuropático como la gabapentina o la pregabalina. Y finalmente el quirúrgico, si bien le compete, como te digo, al neurocirujano, era poner por lo menos la osteosíntesis, porque una de las causas es una fractura para la lesión del nervio. Otra sería la laminectomía o la hernia, la disección de la hernia discal, ¿no? Mencionarlas para que se acuerden, ¿ya? Y entre las complicaciones mediatas y tardías, las mediatas, en esta parte, por ser un poco en anatomía mencionas la médula, ya no. Lo que es la lumbociática nada tiene que ver con la médula, son raíces nerviosas nada más, ¿ya? Entonces, a este nivel, las complicaciones mediatas que puede haber son principalmente por la cirugía, lesiones vasculares podemos tener. Dos, el daño permanente por necrosis de la raíz nerviosa comprimida por la hernia de disco que no ha sido operada, puede producir. Entonces, la mayoría, como has dicho, son crónicas, no son agudas. Las lesiones de la lumbociática son crónicas, porque empieza con un dolor leve, después de 3 meses ya sigue la molestia y empeora, entonces ya la mayoría son complicaciones tardías. ¿Y cuáles son estas tardías? La necrosis del nervio, como hemos dicho, porque todo lo que nos has mencionado son parte de la clínica, pérdida de fuerza, pérdida de la marcha, todo eso es parte de la clínica, ¿ya? Bueno, están bien, miren cómo ha evolucionado las exposiciones, ya no son muchas las observaciones en las exposiciones, sí nos falta un poquito mantener algunas cosas del orden, pero vamos bien. Trataremos de siempre enfocarnos, si esto es clínico, a lo clínico, al diagnóstico clínico, de gabinete. Por ejemplo, el diagnóstico de gabinete, y eso me he olvidado decir, y me decías exámenes complementarios, ¿no? Entonces, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Yo te digo, hay que pedir exámenes complementarios, son radiografía, tomografía, laboratorios. Si digo exámenes de gabinete, son laboratorios, radiografías, cultivos, lo que sea, son lo mismo, pero con diferente nombre nada más, ¿ya? Estaríamos redundando ahí en decir exámenes de gabinete y exámenes complementarios. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que cumplir un poco las metas. Estamos ahorita, mira, ya son 9 de la noche, son 3 horas prácticamente, que esto deberíamos haber terminado en 2 horas, ¿no? Entonces estamos
Ya, bueno, ahora 2 horas y media estamos hasta las 6:18 y 27. Entonces, pero bien, felicidades jóvenes, está muy bien su trabajo. Ah, nos vemos el día lunes.